Hola, bienvenidos al curso de Inferencia Estadística. En esta clase estudiaremos distribuciones de probabilidad bivariantes y multivariantes. Este tipo de distribuciones de probabilidad aparece naturalmente al estudiar que dos o más fenómenos ocurren al mismo tiempo. Dicho de otra manera, vamos a estar interesados en estudiar vectores cuyas componentes son variables aleatorias. A modo de ejemplo, consideremos un estudio donde dentro de una población se toma una persona al azar y se mide su peso y además se mide su altura. Dado que la persona se escoge al azar, X y Y constituyen variables aleatorias y a mí me gustaría conocer la distribución del vector X, Y. ¿Ya? Me gustaría conocer la distribución de probabilidad de este vector. Otro ejemplo bastante común, imagínense que dentro de una población yo puedo definir la variable aleatoria X si es que la persona fuma, 1 si es que la persona fuma y 0 si no. Y además puedo definir la variable aleatoria definida como I, donde I corresponde al nivel socioeconómico. Y a mí me gustaría conocer la distribución de probabilidad asociado a la variable aleatoria X, Y. Matemáticamente hablando, si yo tengo dos variables aleatorias, lo que a mí me gustaría conocer es cuál es la probabilidad que X viva en un conjunto A y al mismo tiempo la variable aleatoria tome valores en un conjunto B. Esto por lo general es lo que uno denota, lo que denota como probabilidad conjunta, porque me interesa que la variable aleatoria X tome valores en un conjunto A y al mismo tiempo la variable Y tome valores en un conjunto B. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a partir en el caso de dos variables aleatorias discretas. En general, cuando yo trabajo con distribuciones de probabilidad multivariantes, yo puedo trabajar donde una sea continua, la otra continua, o una continua y la otra discreta, o las dos discretas. Pero en general en esta parte del curso nos va a interesar solamente cuando o las dos son continuas o las dos son discretas. Entonces vamos a partir con una definición. Sean I1 y 2, dos variables aleatorias discretas. Vamos a definir la función de probabilidad conjunta o bivariante para I1 y 2 como P de I1 y 2, que es la probabilidad que I1 tome el valor I1 e I2 tome el valor I2. Naturalmente, como yo estoy trabajando con probabilidades, se tiene que cumplir que P de I1 y 2 debe ser siempre positivo para cualquier valor de I1 y 2. Y además, si yo sumo sobre todos los valores de I1 y 2, de P de I1 y 2, eso tiene que ser igual a 1, porque esto define una probabilidad. Entonces, esta es la definición de la función de probabilidad conjunta y ahora a través de un ejemplo vamos a ver cómo yo puedo calcular esta probabilidad. Ejemplo. Un supermercado local tiene 3 cajas. Dos clientes llegan a las cajas en momentos diferentes cuando las cajas no atienden a otros clientes. Cada cliente escoge una caja de manera aleatoria, independientemente del otro. Denote con I1 el número de clientes que escogen la caja 1 y con I2 el número que selecciona la caja 2. Nos piden encontrar la función de probabilidad conjunta de I1 y 2. Bueno, lo primero que hay que notar es que estos dos clientes llegan y escogen de manera independiente. Dado que hay solamente dos clientes, la variable aleatoria I1 solamente puede tomar valores entre 0, 1 y 2. 0 corresponde a que nadie eligió la caja 1, 1 a que uno de los dos escogió la caja 1 y 2 es que ambos escogieron la caja 1. De igual manera,
I1 solamente puede tomar valores entre 0, 1 y 2. Ya. Y lo que necesitamos es calcular P, perdón, P de I1 y 2, que está definido como la probabilidad de que I1 sea igual a I1 y al mismo tiempo I2 sea igual a I2. Entonces, para calcular esta probabilidad, vamos a hacer una tabla que va a representar la situación hipotética de las elecciones que realiza cada uno de los clientes, donde vamos a denotar verticalmente el cliente 1, cliente 2. Entonces, cliente 1 llega y puede escoger caja 1, caja 2 o caja 3. Y el cliente 2 puede escoger la caja 1, la caja 2 o la caja 3. Entonces vamos a denotar por el vector 1, 1, que corresponde a que el cliente 1 escogió la caja 1 y el cliente 2 escogió la caja 1. Y así sucesivamente. Así, por ejemplo, el vector 2, 1 significa que el cliente 1 escogió la caja 2 y el cliente 2 escogió la caja 1. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre con las variables I1 y 2 en cada caso. Si se fijan en este caso, dos clientes escogieron la caja 1, por lo tanto I1 es igual a 2 y nadie escogió la caja 2. En este caso, I1 vale 1, pues una persona escogió la caja 1 y una persona escogió la caja 2. En este caso, I1 vale 1 e I2 vale 0 porque nadie escogió la caja 2. Misma situación ocurre acá, donde I1 vale 1 e I2 vale 0, porque nadie escogió la caja 2. Acá es I1 vale 1 porque una persona escogió la caja 1 e I2 vale 1 porque una persona también escogió la caja 2. En este caso I1 vale 0 porque nadie escogió la caja 1 e I2 vale 2 porque dos personas escogieron la caja 2. I1 vale 0 y 2 vale 1. En este caso I1 vale 0 y 2 vale 1. Y acá nadie escogió la caja 1, por lo tanto I1 vale 0 e I2 vale 0. Fíjense acá, cada uno de estos eventos, que el cliente haya escogido, que el cliente 1 escoja la caja 1, 2 y 3, tiene la misma probabilidad de 1/3, y acá el cliente 2 escoja la caja 1, 2 o 3, también tiene 1/3, por lo tanto la probabilidad del evento 1, 1 es 1/9. Y cada uno de estos eventos tiene igual probabilidad y que vale 1/9. Por lo tanto, con esto en mano, ya podemos, en el fondo, calcular las probabilidades que nos piden, donde vamos a poner I1 y 2. Recuerden que esto puede tomar valores 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuándo I1 e I2 toman el valor 0, 0? Y eso fíjense que ocurre aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, la probabilidad de eso que ocurre es la probabilidad solamente de esto, que es 1/9. ¿Cuál es la probabilidad que I1 toma el valor 1 e I2 toma el valor 0? Y eso está aquí, en este caso y aquí. En esos dos casos ocurre que I1 vale 1 e I2 vale 0. Y la probabilidad de ellos vale 2/9. ¿Cuál es la probabilidad de que I1 valga 2 e I2 valga 0? Y eso aparece aquí solamente, por lo tanto esta probabilidad vale 1/9. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad que I1 valga 0 e I2 valga 1? Ocurre en este caso y en este caso, por lo tanto esta probabilidad vale 2/9.
Después, ¿cuál es la probabilidad de que I1 valga 1 e I2 valga 1? Bueno, se las podemos encontrar acá. Por lo tanto, esta probabilidad vale 2 novenos. Y fíjense que el resto de las probabilidades vale 0, porque aquí estoy diciendo que dos clientes cogieron la caja 1 y un cliente escogió la caja 2. Y eso no ocurre nunca porque no hay tres clientes. Por lo tanto, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Ah, disculpen, me faltó esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que 1 valga 0 y que I2 valga 2? Bueno, esa la podemos leer aquí, que sería un noveno. Fíjense que acá tuvimos que mirar 9 probabilidades, y si yo sumo todas las probabilidades, debería darme 1. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 novenos, por lo tanto la suma de las probabilidades vale 1. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo quiera calcular P de I1 y 2, simplemente voy a la tabla. Por ejemplo, P de 1, 1 corresponde a este numerito que está acá, 2 novenos. P de 2, 2, el número que aparece acá, que es 0. Y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular una distribución de probabilidad conjunta, lo que tengo que hacer es ir calculando cada una de las probabilidades y después entrego los valores, en el caso de variables aleatorias discretas. Bueno, a continuación vamos a ver la noción de distribución conjunta. Fíjense que esta noción tiene sentido para variables aleatorias tanto continuas como discretas. Entonces, sean I1 y 2, dos variables aleatorias, se define la función de distribución bivariante conjunta como la probabilidad de que la variable aleatoria 1 tome valores menores que I1 y la variable aleatoria tome valores menores que I2. ¿Ya? Bueno, si se fijan, esta noción es la misma noción de distribución cuando uno trabajaba, digamos, con una variable aleatoria, y acá lo que le interesa es la probabilidad. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto posteriormente. Ahora vamos a ver una definición. Fíjense que esta probabilidad, en el caso de variables aleatorias discretas, lo que yo tengo que hacer es simplemente calcular sumatoria. O sea, si I1 y 2 son discretas, entonces f de I1 y 2 es simplemente la sumatoria, y tengo que sumar sobre los valores que son menores o iguales de P de I1 y 2. Perdón, voy a ocupar una variable muda para que sea más entendible. P de T1, T2, y yo tengo que sumar sobre todos los T1 que son menores o iguales que I1 y sobre todos los T2 menores o iguales que I2. Esto, en el fondo, si se fijan acá, lo que estoy usando es la función de probabilidad conjunta. Por lo tanto, en el caso, si yo quiero calcular la distribución conjunta, basta con que yo ocupe esta función de probabilidad conjunta. ¿Ya? Entonces, esto es para el caso discreto. En el caso continuo, tal como ocurría en el caso de una variable aleatoria, lo que ocurría en ese caso es que si yo quería la distribución, lo que yo hacía era integraba una cierta función de densidad. Fíjense que esto no necesariamente ocurre siempre, así que vamos a hacer una definición. Sean I1 e I2 dos variables aleatorias continuas con distribución conjunta f de I1 y 2, si, y fíjense que no siempre existe, si existe una función no negativa f de I1 y 2 tal que la distribución conjunta se obtiene al integrar la densidad, entonces se dice que I1 y 2 son variables aleatorias continuas conjuntas. Y en ese caso, la función f recibe el nombre de función de densidad de probabilidad conjunta. ¿Ya? Ahora, en general, si yo tengo que A cruz B
es un subconjunto de R2, en el fondo calcular la probabilidad de A cruz B es simplemente integrar sobre este conjunto, la densidad. Ahora en general, esto es para, digamos, para conjuntos que se escriben como A cruz B, pero en general cualquier conjunto, subconjunto de R2, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores aquí, en R, esto es simplemente la integral sobre R de la densidad. Lo voy a anotar de esa manera porque estoy escribiendo las variables. Y esta es la misma idea que ocurría, digamos, en el caso de una variable. Lo que ocurre es que si yo quiero calcular la probabilidad, lo puedo hacer a partir de la densidad. Y si yo tomo solamente los valores que están a la derecha, o sea, perdón, sí, a la izquierda de un valor fijo, lo que yo obtengo es la distribución conjunta. Entonces veamos cómo funciona esta idea de trabajar con la densidad. Entonces, suponga que una partícula radiactiva se localiza aleatoriamente en un cuadrado con lados de longitud unitaria. Esto es, si se considera dos regiones de igual área y dentro del cuadrado unitario, es igualmente probable que la partícula se encuentre en cualquiera de las dos. Denote con I1 e I2 las coordenadas de la ubicación de la partícula. Un modelo razonable para el histograma de frecuencia relativa para I1 y I2 es la análoga bivariante de la función de densidad. Entonces nos están diciendo que la densidad es justamente esta función que aparece aquí. Nos piden, trace la superficie de densidad de probabilidad, encuentre f de 0,2.04 y encuentre esa probabilidad que está acá. ¿Ya? A ver, acá lo que uno tiene que tener en cuenta es que yo estoy trabajando con variable aleatoria, con dos variables aleatorias. Y por lo tanto, como la función de densidad es una función de dos variables, yo puedo dibujar esta función de densidad, la puedo dibujar en R3. No estoy haciendo el dibujo de esta función de densidad en particular, sino que lo estoy haciendo en general. Y lo que ocurre es que esta función, cuando yo la grafico, define una superficie y cuando yo quiero calcular la probabilidad de un evento acá, R, lo que yo tengo que hacer para calcular la probabilidad es calcular el volumen que se genera por esta densidad. Entonces, incluido acá. Entonces, si yo calculo ese volumen, eso me va a entregar justamente la probabilidad de R. Esa es un poco, repito, la idea de la densidad. Entonces ahora vamos al ejercicio en particular. A. Trace la superficie de densidad. Notemos que esta densidad está definida en todo el espacio, pero solamente toma valores diferentes de 0 en el caso en que yo esté trabajando en el cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero dibujar la superficie, lo que tengo que hacer es, bueno, I2, I1, y acá voy a dibujar F. Y acá es súper sencillo porque es simplemente algo que cuando estoy trabajando acá, en el cuadrado, vale 1. Así que es simplemente, es como un peldaño, digamos, un peldaño y en el resto de los valores toma el valor 0. Así que ese es la superficie de densidad de probabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque si se fijan, cuando yo integre el volumen que hay bajo la función de densidad, solamente me va a importar donde la función de densidad tome valores positivos, porque fuera de ella no agrega nada al área. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular B, F de 0,2, 0,4, que esto por definición debería ser la integral entre menos infinito y 0,2 y la integral entre 0,4, perdón, hay un error, entre menos infinito y 0,4,
yo acá debería integrar la función de densidad. Ahora, esta denotación de menos infinito hasta menos infinito es para decir que me interesa toda el área que queda en esa región, perdón, todo el volumen que queda en esa región, pero acá no es necesario, es solamente calcular en donde la función de densidad es diferente de cero. Así que esto corresponde a la integral entre 0 y 0.2 y 0 y 0.4. Y en esta región que estoy justamente en el cuadrado, la función de densidad vale 1. Así que puedo calcular esta integral. Ahora esta integral es súper sencilla, es una integral iterada y su valor es simplemente 0,2 por 0.8, perdón, por 0.4, que me da 0.08. ¿Ya? Ahora, continúo. En el número C, o sea, en el numeral C, me piden calcular la probabilidad que I tome valores entre 0,1 y 0,3 y que I2 tome valor entre 0 y 0,5. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para calcular la probabilidad pedida, voy a anotar simplemente para mayor claridad, corresponde a integrar, de nuevo, fíjense que esto define una región en el plano, y lo que yo tengo que hacer es simplemente integrar en esta región, tal como yo les explicaba en esta parte de acá. Miro la función densidad, integro en la región donde me interesa calcular la probabilidad, y la probabilidad se va a calcular como el volumen, es decir, la integral doble. En este caso va a corresponder a la integral entre 0,1 y 0.3 de la integral entre 0 y 0.5 de 1 de t2 de t1. Y si yo calculo, eso corresponde a una integral iterada sencilla que corresponde a 0.2 por 0.5, que es igual a 0.1. Esa es la probabilidad que yo necesitaba. ¿Ya? Bueno, la moraleja de esto es que si tengo la función de densidad, puedo calcular la acumulada, y la acumulada simplemente la hago integrando la densidad, y si quiero calcular una probabilidad, simplemente integro la densidad en el dominio adecuado. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Ya, este ejemplo es más complejo porque la función de densidad no es simétrica. Entonces, ejemplo. Se debe almacenar gasolina en un enorme tanque una vez al principio de cada semana y luego se vende a clientes individuales, tal como ocurre, digamos, en los servicentros normales. Denote con I1 el nivel de gasolina, proporción que alcanza el tanque después de surtirlo. Debido a suministros limitados, I1 varía de una semana a otra, perdón. Denote con I2 la proporción de la capacidad del tanque que se vende durante la semana. Como I1 y I2 son proporciones, estas dos variables toman valor entre 0 y 1. Además, la cantidad de gasolina vendida I2 no puede ser mayor que la cantidad disponible, lo cual es bastante natural. Suponga que la función de densidad conjunta para I1 y I2 está dada por eso, es decir, f de I1 y I2 es igual a 3 y 1, cuando estoy en este dominio de acá, y 0 si no. Encuentre la probabilidad de que menos de la mitad del tanque tenga gasolina y más de un cuarto del tanque se venda. Ya. Bueno, tal como les digo, la importancia de la función de distribución, perdón, de la función de densidad, es que si yo quiero calcular una probabilidad, simplemente integro en el dominio adecuado la función de densidad. La otra cosa importante de la función de densidad es que cuando uno realiza un histograma, en realidad está calculando justamente la función de densidad. Claro que en el caso de variables aleatorias continuas estoy haciendo un histograma, digamos, con un mallado muy finito, pero es algo que yo puedo calcular, digamos, calculando frecuencia. Y esa es la parte por qué la densidad es útil. Ya, acá lo importante es que hay dos variables aleatorias, y uno, perdón,
y 1 es lo que hay de gasolina, semana a semana. Es aleatorio porque varía. Y 2 es lo que se vende. Entonces es natural que se cumpla esta condición que lo que yo venda no puede ser más de lo que hay, ¿ya? Y fíjense que esta función de densidad, uno puede dibujar también la superficie, y la verdad es que en este caso no es muy relevante, lo importante es conocer el dominio donde la densidad es distinta, toma valores diferentes de cero. Entonces voy a dibujar los valores donde la densidad no toma valores cero, que corresponde a este dominio que está acá. Entonces esto lo vamos a dibujar en el plano. Entonces acá tengo I1, I2, y acá estas dos son proporciones, así que van a estar tomando valores a lo más entre 0 y 1. Y fíjense que está esta restricción que I2 sea menor o igual que I1, es decir, tengo que dibujar la recta I1 es igual a I2. Y ahora necesito decir, a ver, I1 toma valores entre 0 y 1, pero I2 toma valores entre 0 e I1. Por lo tanto, la zona donde esta zona que está acá corresponde a lo que yo estoy achurando. Entonces, en este triángulo es donde esta densidad toma valores diferentes de 0. Y por lo tanto, cuando yo quiero integrar, tengo que mirar los dominios que caigan en esta parte e intersectarlo, porque el resto no aporta a la probabilidad. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, notemos que nos piden encontrar la probabilidad de que menos de la mitad del tanque tenga gasolina, es decir, nos piden calcular P como la probabilidad de que menos de la mitad del tanque tenga gasolina y que más de un cuarto del tanque se venda. Es decir, nos piden que 1 sea menor o igual que 0.5 y además nos preguntan por I2 mayor o igual que un cuarto. Esa es la probabilidad que tenemos que calcular. Entonces, para poder calcular esa probabilidad, necesitamos ver cuál es la región en la cual yo tengo que integrar esta función. Ya vimos que la región en verde es la región en la cual yo tengo que integrar porque fuera de eso no aporta al área. Entonces, bueno, notemos que si acá está un medio, acá está un cuarto, y lo que yo necesito saber son todos los I1 y 2, perdón, I1 menor o igual que 0,5 e I2 mayor que un cuarto. Vamos a ver. Esto debería ser un cuarto, esto debería ser un medio, ahí. Y la región que nos piden para calcular esta probabilidad son los I1 que quedan menor que 0,5, es decir, los que quedan hacia allá, y los I2 que son mayores que un cuarto, es decir, los que quedan hacia allá. Y justamente la intersección de lo que queda a la izquierda de un medio y arriba de un cuarto es este triángulo que está aquí. Es esa región que está ahí. A esta región que está acá le vamos a llamar R, y lo que yo necesito calcular es la probabilidad de que R ocurra. Entonces para ello vamos a describir R, y fíjense que estos son todos los I1 y 2, tales que, y fíjense que yo podría pensar que I1 está entre un cuarto, menor o igual que un medio, y 2 vive entre un cuarto, y por arriba el valor que define esto vendría siendo I1. Por lo tanto, la probabilidad P se obtiene como la integral doble sobre R de F, y eso corresponde a la integral, y voy a escribir los valores de I1 primero, entre un medio, perdón, me equivoqué, entre un cuarto, un medio de un cuarto
y 1, y lo que tengo que integrar es 3 y 1, porque como estoy en la zona verde la función de densidad es 3 y 1, y esto lo tengo que integrar con respecto a I2 y con respecto a I1. Ya. Y esta es una integral iterada que se puede calcular, digamos, directamente como la integral de 1/4 a 1/2 de 3 y 1 por I2 entre 1/4 e I1, y acá es un pequeño, perdón, acá es un I1, y esto debería ser la integral entre, perfecto, acá hay un pequeño error, disculpen, es I1, ahí, 3 I1 por I1 de I1, y eso es justamente la integral entre 1/4 y 1/2 de 3 I1 cuadrado menos 3/4 de, claro, menos 3/4 de I1. Y eso es lo que tengo que integrar, de I1. Bueno, esto que está acá es igual a I1 al cubo menos 3/4 por I1 al cuadrado medios entre 1/4 y 1/2. Y bueno, si uno hace el cálculo, el valor que se obtiene acá corresponde a 5 dividido en 128, que da en el fondo el valor de la probabilidad pedida. Ya. Para resumir, lo que nosotros hicimos en este ejercicio fue, bueno, nos daban una situación en la cual conocíamos la función de densidad. Esta función de densidad se puede calcular haciendo, digamos, un histograma, esa es la gracia, que puede ser obtenida a partir de datos, y nos piden encontrar la probabilidad, una cierta probabilidad de una cierta región. Notamos que esta función de densidad no es simétrica, y lo que ocurre es que en realidad la única zona donde interesa el fenómeno es en el triángulo en verde. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos probabilidad de cualquier región, nos va a interesar la región que se forma, la región que nos pidan intersectada con el triángulo verde. O solamente nos interesa ver la región en el triángulo de lo que está apareciendo. En este caso nos pedían calcular la probabilidad de que 1 sea menor que 0,5 y que 2 sea mayor que 1/4, que yo a esta región la llamé R, porque es el triángulo que aparece acá. Esto se puede escribir con ecuaciones, y finalmente lo que yo tengo que hacer es calcular las integrales de manera iterada para poder calcular la densidad. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, a modo de resumen de la clase, en esta clase definimos la función de probabilidad conjunta para dos variables aleatorias discretas, que se define como P de I1 y 2, como la probabilidad de que I1 sea igual a I1 y que I2 sea igual a I2. Y en el caso de cualquier variable aleatoria, la función de distribución conjunta se define como la probabilidad que aparece acá. En el caso que las dos variables aleatorias sean continuas, y se puede representar como una integral doble de una cierta función que se llama la función densidad, se dice que las dos variables aleatorias son continuas y conjuntas. Bueno, les remarco que esto no es el caso de todas las variables aleatorias continuas, pero en la mayoría de los casos sí. Y nuevamente es súper cómodo trabajar con la función de densidad, porque la función de densidad se puede calcular a partir de un histograma, tomando un paso pequeñito. Y además, si yo quiero calcular la probabilidad de cualquier evento, lo que yo hago es simplemente integro la función de densidad en el dominio donde aparece la probabilidad que necesito. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.